Hola, mi nombre es Oriol Borràs, soy profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y también trabajo como experto en tecnologías educativas en el Gabinete de Teleeducación de la Universidad Politécnica de Madrid. Pero voy a centrarme en la experiencia como profesor en la Rey Juan Carlos. Centrando en tres aspectos principales: por un lado, el aprendizaje activo, buscando esa motivación o tratar de que los estudiantes sean responsables de su aprendizaje a través de distintas herramientas como la evaluación entre pares, para conseguir desarrollar ese pensamiento computacional necesario en este tipo de asignaturas como la que vamos a trabajar. En concreto, en el espacio europeo de enseñanza superior, una de las competencias clave es el aprender a aprender, guiar y comprender nuestro propio aprendizaje de forma autónoma. Bueno, de esta manera lo que hacemos es que el estudiante se vuelve protagonista de su propio aprendizaje y el docente también cambia un poco su rol hacia facilitador. En concreto, existen distintas iniciativas de aprendizajes basados en la colaboración, como son el aprendizaje basado en proyectos, en retos, en problemas, los cuales destacan sus metodologías de evaluación, que son en las que vamos a trabajar un poco en esta experiencia. Dentro de la evaluación existen dos puntos de vista o dos finalidades, más bien dicho. Por un lado, una enfocada a la certificación, como es la sumativa, y por otro lado, una enfocada hacia lo que es el propio aprendizaje, la formativa. Dentro de ella encontramos, por ejemplo, la autoevaluación del estudiante de su propio trabajo, la coevaluación o evaluación entre pares, muy clásica en los MOOC, por ejemplo, y en la que vamos a trabajar nosotros, o la evaluación compartida, que lo que vamos a buscar es un acuerdo entre docentes y estudiantes. El objetivo de esta experiencia va a ser motivar al estudiante, tratar de desarrollar ese pensamiento crítico para que desarrollen competencias como es el pensamiento computacional, como indicaba antes, propio de asignaturas de lenguajes de programación. Esta asignatura se denomina Introducción a la Programación, está dentro del grado de Ingeniería de Software y otros dos dobles grados, todo incluido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos. Es una asignatura de 6 ECTS, obligatoria de primer curso, y que contó con 39 estudiantes. El espacio en el que desarrollamos esta asignatura, el espacio virtual que nos ayudó y pues nos sirvió de soporte, fue el aula virtual de la Universidad Rey Juan Carlos. La asignatura se dividía en clases teóricas y clases prácticas. La parte de práctica tenía un valor del 60% y la teórica un 40%, donde el examen final contaba más del 4,5. Se basó la parte práctica aparte de unas pruebas, en 8 prácticas, de las cuales una era grupal, que es en la que nosotros nos vamos a centrar en esta experiencia, donde aplicamos la evaluación entre pares. Es decir, cada estudiante tenía que evaluar a otros 2 más. Nosotros les propusimos 10 criterios en una rúbrica digital y divididos en 4 categorías. Ellos tenían que ir aplicando y contestando esos criterios a la vez que evaluaban a sus compañeros, iban evaluando la práctica grupal de sus compañeros. La calificación tuvo 2 partes. La calificación obtenida tenía una parte, digamos, que era el propio trabajo en sí, el 60%, y otra parte, el 40%, de cómo habían evaluado, si habían hecho una buena o mala evaluación. ¿Para qué? Pues para dotar así del proceso de evaluación de mayor seriedad y desarrollar ese pensamiento crítico, y sobre todo que al final trabajasen todos dentro del grupo, todos tuvieran la obligación de haber programado y conseguir también pues una evaluación dentro de lo que cabe lo más objetiva posible. Al final, como había una cierta diferencia entre la nota que yo puse y la que pusieron ellos, la calificación del trabajo en grupo, ese 60% contó la nota que yo había puesto. Ya digo, porque ellos fueron bastante exigentes en sus evaluaciones. Pero bueno, ya veremos ahora más en concreto. ¿Qué herramientas utilizamos en aula virtual en Moodle? Bueno, pues la lección de grupo, para aquellos que eran sus propios grupos, y luego, por otro lado, la herramienta taller, que nos permitió generar estos talleres donde ellos entregaban los trabajos y donde de manera aleatoria el sistema les organizaba para que evaluaran a otros 2 compañeros y se generara la propia rúbrica electrónica tras diseñarla nosotros antes. Creamos un concurso también para aquellos que tuvieran mejor nota, la práctica con mejor nota ganaba el concurso, según la nota que ellos habían puesto, y también realizamos una encuesta de satisfacción basada en el SEQ
Marx, una encuesta validada. El resultado, 37 estudiantes realizaron las prácticas y aquí podéis ver en esta tabla que destaca sobre todo, pues por ejemplo, que realmente entre el CP, que es mi calificación, y la media de sus calificaciones no hubo más de 1,6 de una puntuación superior a 1,6 en negativo, porque fueron muy estrictos. Pero ya digo que fue muy poca la diferencia. En total, un 70,3% de las notas que pusieron estuvieron por debajo de mi nota, pero si os fijáis solo un 13,5 superaron los 2 puntos de diferencia. Realmente la media entre su nota y la mía, la que yo puse por cada trabajo, era solo de un punto, con lo cual negativo pero un punto. Entonces tampoco era mucha diferencia. En estas gráficas podéis ver para cada uno de los estudiantes evaluados la nota que le pusieron cada uno de los dos estudiantes que le evaluaban y la que yo ponía. La que yo ponía en azul. Bueno, pues podéis ver que hay bastante dispersión. Aquí tenemos la media de las dos notas respecto a la mía. También veis que, bueno, un poquito menos dispersión, pero también había diferencia entre lo que evaluaban. Pero aún así su evaluación fue bastante buena. Luego en el concurso ya os decía que el criterio que contaba era el de los evaluadores, a diferencia de la nota final. Bueno, pues si os fijáis, tanto yo como los evaluadores coincidimos en el primer puesto y en el resto hubo una diferencia como mucho de 2 puestos. Es decir, que la verdad es que las evaluaciones, dentro que eran exigentes, estaban bastante bien realizadas. En cuanto al análisis de esta encuesta validada del SEQ, pues realmente lo que me llamó la atención es que para ellos no tuvieron una percepción de aprendizaje realmente con este método. Sí les pareció un método adecuado de evaluación. Su valoración en cuanto al concurso fue positiva y sí que les hubiera gustado que hubiera habido un reconocimiento de algún tipo de organismo oficial o empresa. Yo que conste que lo intenté con el Metro de Madrid y al final pasaron de mí, pero bueno. Y los estudiantes en cuanto a conclusiones, pues han sido muy exigentes con sus compañeros. Considero que están capacitados para realizar una evaluación válida. De esta manera hacen un trato más objetivo al final y una mayor implicación. También hacer hincapié es lo que me gustaría el año que viene en que evaluar supone un aprendizaje para ellos, intentar que hagan una autoevaluación, y luego también la posibilidad de que al final la nota que cuente sea la suya. Y nada, pues muchas gracias y aquí os dejo todas mis redes sociales, contacto y todo eso la tenéis en la descripción del vídeo. Gracias.